tardes, nosotros somos el equipo 9 y vamos a hablar acerca de lo que es la cromatografía. Primero que nada, hablemos un poco acerca de la historia de esta técnica de separación. Esta técnica tiene sus antecedentes en 1906 con el científico ruso Twesbold. Él realizó experimentos con pigmentos vegetales, colocándolos en una columna de vidrio con carbonatos de calcio. Él observó que se generaba una degradación en lo que es la coloración, y esto es lo que posteriormente se llegaría a conocer como la cromatografía. Bueno, como mi compañera Claudia ya les había comentado sobre el surgimiento de la cromatografía, primero que nada tenemos que saber qué es la cromatografía. La cromatografía es un método de separación en la cual los componentes se van a separar en dos fases, la fase estacionaria y la fase móvil. Pero primero tenemos que ver los tipos de cromatografía. Existe la cromatografía de gases, la de papel, en capa fina, la cromatografía de intercambio iónico, la de líquidos, la cromatografía líquida de alta resolución, la de afinidad, la cromatografía HPLC y la cromatografía de flash. Primero tenemos que mencionar y definir la fase estacionaria. La fase estacionaria puede ser un sólido, un gel o un líquido. Si es un líquido, puede estar adherido sobre un sólido. Este sólido puede o no contribuir al proceso de separación. El líquido también se puede unir químicamente al sólido. Esto se conoce como fase unida químicamente. O inmovilizarse sobre él. Esto se conoce como fase inmovilizada. La fase móvil es determinada por la afinidad en la que la sustancia es desplazada por el diluyente a través de la fase estacionaria. Es un fluido que penetra a través a lo largo del lecho estacionario. Es una dirección determinada, puede ser un líquido o puede ser un gas. A continuación mi compañera Claudia les va a explicar la cromatografía en papel y después de esto vamos a poner un video acerca de la cromatografía. A continuación hablaremos de lo que es la cromatografía de papel. La cromatografía de papel es una técnica de análisis cualitativo inorgánico que nos permite separar y cuantificar la cantidad de iones dentro de una determinada sustancia y utiliza una mínima cantidad de solución. Igual que en todas las técnicas de cromatografía, vamos a encontrar una fase estacionaria y una fase móvil, que como hemos mencionado anteriormente, va a representar lo que es nuestra fase estacionaria, el medio o el contenedor en donde se va a hacer, y nuestra fase móvil, el soluto o la solución que se va a utilizar para que se genere esta separación de colores. Ahora que hemos hablado un poco acerca del origen, hablemos sobre qué es la cromatografía. La cromatografía es un método de separación de diferentes componentes, el cual se caracteriza por contar con dos fases, una fase estacionaria y una fase móvil. Detalladamente, ¿cómo funciona la cromatografía de papel? La cromatografía de papel puede tener diferentes concentraciones de disolvente y lo que vamos a hacer es colocar normalmente en un papel ilustración lo que es un poco de pigmento o lo que nosotros queremos dividir o separar, y esto se va a colocar dentro de la solución y esto va a hacer que la solución se vaya separando. A continuación veremos un video que nos detallará un poco más cómo se hace la técnica de cromatografía de papel.
La cromatografía en papel se aplica para separar mezclas homogéneas, por lo general disoluciones que presentan muchos componentes, los cuales interaccionan con dos fases distintas, una que se mueve a la que llamamos fase móvil y otra que no se mueve, llamada fase estacionaria. Dependiendo de la afinidad de cada componente con la fase móvil o con la fase estacionaria, estos avanzarán con mayor o menor velocidad, permitiendo entonces separar la mezcla. Bien, después del video que se acaba de presentar, comenzaremos a explicar los diferentes tipos de cromatografía que hay. Uno de ellos es cromatografía en capa fina. La cromatografía en capa fina es muy parecida a la cromatografía en papel. Aquí la diferencia es que utilizamos una placa de sílica gel, en el cual lo metemos en un cromatotanque, ya que ya puede ser de plástico, aluminio o vidrio. Como sabemos, prácticamente la capa de sílica gel va a ser introducida en el cromatotanque, donde se le va a poner diluyente, y en la capa de sílica gel se va a lo que es a poner la sustancia que queremos separar. Como sabemos, la capa de sílica gel va a ser la fase estacionaria, mientras que el diluyente que se ponga dentro de nuestro cromatotanque va a ser la fase móvil. Sabemos que para que nuestras partículas se puedan separar, en este caso la sustancia, necesitamos o debemos de saber sobre la afinidad que las partículas tienen con respecto a la fase estacionaria, ya que entre más afinidad tengan a la fase estacionaria, se van a quedar permeados en la parte más baja de lo que es en este caso la placa de sílica gel, y mientras menos afinidad estacionaria tengan hacia lo que es en este caso la fase estacionaria, van a subir conforme lo que es la fase móvil empieza a subir cada vez más. Esto es prácticamente para fines analíticos, aunque hay que resaltar que a veces esta cromatografía no es tan visible para el ser humano. Hay ocasiones en las que se tiene que usar lo que es reactivos para la exposición de la muestra, o inclusive tenemos que usar la exposición a rayos UV. Después tenemos la permeabilidad en gel. Esta es un poquito ya más específica. ¿Por qué? En este caso se utiliza un tubo donde se rellena de gel, como el nombre lo dice, y la sustancia empieza a ser vertida en lo que es el tubo con el gel, donde el gel tiene pequeños poros donde la sustancia va a empezar a entrar. Va a haber sustancias o moléculas que pues prácticamente no van a poder entrar por los poros del gel. Esos poros, bueno, en este caso, pues no van a dejar entrar a las moléculas más grandes, y estas moléculas van a empezar a bajar a lo largo del tubo y van a hacer la primera separación. Después va a haber otros tipos, pues, de tamaños de moléculas, los cuales van a ir entrando. Las medianamente grandes van a entrar por algunos poros de lo que es el gel, pero no va a ser tan rápido, o en este caso tan constante, y van a poder bajar antes de lo que es las moléculas grandes. Y por último vamos a tener lo que son las moléculas muy pequeñas. Las moléculas muy pequeñas van a pues prácticamente pasar por todos los poros de lo que es la capa grandes. Y por último vamos a tener lo que son las moléculas muy pequeñas. Las moléculas muy pequeñas van a pues prácticamente pasar por todos los poros de lo que es la capa de gel, y pues van a salir hasta el último, haciendo así lo que es otra separación a base de cromatografía, pero esta vez en gel. Después tenemos la exclusión de iones. La exclusión de iones es un poquito ya más científica, por así decirlo. Todas son científicas, pero esta ya es como más específica. La exclusión de iones es a base de cargas, como el nombre lo dice, iones. Esta se utiliza principalmente para lo que es la separación de grandes proteínas, inclusive algunos ácidos nucleíticos muy pequeños. La exclusión de iones consiste en que pues, prácticamente vamos igual a tener un tubo donde la matriz va a ser cargada. ¿Por qué cargada? Esta exclusión o esta separación de mezclas se caracteriza en dos, ya sea lo que es la exclusión de iones aniónicos y catiónicos. Pues como el nombre lo dice, aniónicos es que pues no tienen carga, o la carga es negativa en este caso, y los catiónicos son los que tienen la carga positiva. Este se utiliza más que nada para lo que es el cuidado del ambiente y la calidad del agua. Su función es la siguiente: si tú quieres sacar, o en este caso separar iones positivos, lo que haces es cargar la matriz con iones negativos. Al momento de que lo que es la sustancia pasa por el tubo, los iones positivos se adhieren a los negativos
y los negativos son expulsados o rechazados por obviamente los aniones, o en este caso la matriz que es cargada negativamente, y los iones negativos empiezan a salir, y esa es una forma de lo que es la exclusión de iones, y pasa exactamente lo mismo con lo que es pues para el inverso, que si tú quieres aceptar o en ese caso expulsar lo que es los iones positivos. Después tenemos la cromatografía flash. La cromatografía flash pues deja prácticamente ya todo atrás lo que es lo convencional, todo lo que se hace ya manualmente. La cromatografía en flash está basada principalmente en lo que es la separación de líquidos. Esto ya se hace a través de una máquina, la cual ya es específica, pero sigue prácticamente usando el mismo sistema de tubos, donde pues prácticamente la sustancia va a ser introducida, va a estar al vacío y pues a través de diferentes preparaciones, lo que es por pues ya medio de computadora y lectores ya computacionales, va a pues separar la mezcla y te va a dar ya lo que es pues muchas cosas ya muchísimo más precisas. Cabe resaltar que cada una de ellas tiene ciertas ventajas y desventajas. Por ejemplo, la capa fina es baja en costos, ya computacionales, va a pues separar la mezcla y te va a dar ya lo que es pues muchas cosas ya muchísimo más precisas. Cabe resaltar que cada una de ellas tiene ciertas ventajas y desventajas. Por ejemplo, la capa fina es baja en costos, se puede hacer en cualquier lugar. La permeabilidad en gel, este es un gel muy específico, que esa es pues prácticamente una de las desventajas. La exclusión de iones, necesitas forzosamente una matriz que pueda ser cargada positiva o negativamente. La cromatografía en flash, como ya lo dije, pues prácticamente su mayor ventaja es que es súper precisa, pero su desventaja es el costo económico. Bien, ahora yo les explicaré la cromatografía de fluidos supercríticos. Pero primero, ¿qué es un fluido supercrítico? Un fluido supercrítico es una sustancia la cual ha llegado al punto superior crítico, en la cual la presión y la temperatura llegan a su máximo. Es un híbrido entre un líquido y un gas, ya que puede disolverse en agua manteniendo su forma. Ahora, esta cromatografía es una subrama, una variante de las cromatografías gases y líquidas, ya que podemos encontrar varias similitudes con estas. Ahora, la cromatografía de fluidos supercríticos, ¿qué componentes utiliza? Principalmente utiliza compuestos no volátiles o termovolátiles, como por ejemplo podríamos utilizar a medicamentos y alimentos. De ahí pasamos a la fase estacionaria, la cual presenta columnas abiertas o rellenas, e igual con los componentes, un componente líquido o sólido. De ahí pasamos a la fase móvil, en donde utilizaremos principalmente al CO2 como un disolvente. Este es muy bueno ya que nos facilita en compuestos orgánicos no polares. Y como datos, una temperatura crítica podría ser 31.3 grados Celsius y una presión crítica 72.9 atm. Esto es inodoro y no tóxico, así que podremos no correr riesgos con este tipo de cromatografía. De ahí seguiría los detectores, disculpen. Los detectores, como su nombre lo dice, detectan la ionización de las llamas y al igual que en esta cromatografía es usado en otros. El otro tipo de cromatografía que tenemos es la cromatografía de líquidos de alta resolución o HPLC por sus siglas en inglés. Esta técnica se ocupa para separar los componentes de una mezcla y consta de una fase estacionaria no polar, que es la columna, y una fase móvil. La muestra en solución es introducida en la fase móvil y es aquí donde los componentes de la muestra en solución, gracias a las interacciones no covalentes con la columna, sus componentes se separan. También gracias a estas interacciones químicas, estas son las que determinan qué tanto se puede separar la muestra. Una de las limitantes es que este método es un poco tardado y es utilizada para separar materiales no volátiles, también para separar aminoácidos y vitaminas.
de cromatografía que tenemos es el de afinidad, y de entre todas las técnicas cromatográficas, esta es la de mayor especificidad y selectividad en aislamiento y purificación de biomoléculas. Se basan básicamente en interacciones bioespecíficas, y es gracias a ellas que en la columna de AFC quedan absorbidos únicamente los componentes de la muestra que presentan afinidad con los ligandos acoplados al soporte cromatográfico. Cuando el compuesto retenido es eluido, se consiguen niveles de pureza elevados gracias al grado de afinidad que hay en este tipo de muestras. Se ocupa principalmente para la purificación de proteínas, separación de glicoproteínas, nucleótidos, catecolaminas y carbohidratos.